esta semana es, digamos, podemos hablar un poco más sobre lo que es la formulación de las políticas públicas, cómo las diseñamos, cómo llevamos a que sean efectivas, eficientes, que surtan efecto. ¿Sí? Hay algunos momentos, algunas prioridades, dimensiones e instrumentos que se deben tener en cuenta. Entonces, para la formulación, debemos saber que debe haber una estructuración del problema, debe conocerse el problema, debe estudiarse la problemática y así analizar ese problema, cómo está afectando, a quién afecta, ¿sí? Debemos también dar una construcción de la opción de política para ese problema. Debemos saber cómo vamos a lograr una aprobación para lo que sea una política pública. Debemos saber cuáles instrumentos se van a utilizar para llevar al debate esa política. Debe haber un análisis de lo que es digamos, o sea, el efecto que surta debe ser realmente importante en el problema. Debe haber un análisis de si, de si esa política nos lleva a la solución realmente. Hay algunas prioridades a tener en cuenta, como la necesidad, ¿sí? La afectación que está teniendo, qué necesidades surgen en la ciudadanía a raíz de eso. Debemos, aparte de estructurar el problema, debemos definir ese problema, debemos darle claridad sobre lo que es ese problema. ¿Sí? También es importante en este caso, ya como analizamos qué opciones de política hay, eh, para priorizar acciones debemos saber cuáles son las acciones de política que vamos a utilizar para ese debate, para llevarlo a la ejecución. También hay algunas dimensiones a tener en cuenta, debemos saber cuál es la causal, cuál es el alcance en el tiempo de esa política pública, hasta dónde va a llegar o hasta dónde debe llegar. ¿Sí? Debemos saber cuál es el alcance poblacional de esa política pública, si realmente, por ejemplo, de las 100 personas de ese territorio afectadas, ¿cuántas vamos a alcanzar con la solución? También debemos saber cuáles son las acciones a tomar y los medios que vamos a tomar para poder llegar a esa solución, que sea efectiva esa política pública. Y hay algunos instrumentos que nos ayudan a la política. Entonces hay instrumentos impositivos, hay regulatorios, por ejemplo, normas, leyes. Ahí hay que dar propiedades públicas a esa política pública. Hay que lograr que el diseño de esa política pública sea público, valga la redundancia, que realmente alcance lo que es el área pública de un territorio. Debemos tener allí en cuenta ciudadanos, instrumentos para la política, debemos saber que hay un presupuesto como instrumento, como herramienta para esa política pública. Debemos saber cómo van a ser los gastos, cómo se va a ver afectada, digamos, la hacienda pública ahí, ¿sí? Cómo se va a mover. Y en este caso también debemos, como decíamos, hacer que esta política pública realmente lleve a la solución del problema. Eso se hace con una formulación adecuada de la política, un diseño correcto de esa política, para que básicamente sea acertado y consiga el favor de la ciudadanía, porque básicamente a través de las políticas públicas logramos gobernanza.